No me casaré contigo. Voy a casarme con ella en su lugar. Un multimillonario sorprende a sus propios invitados de boda al abandonar a su hermosa novia en el altar y elegir a una mujer sin hogar, sucia y descalza que apareció en las puertas de su mansión el día de su boda. Pero cuando los invitados descubren quién es realmente esta mujer y lo que le hicieron, nadie en esa sala puede contener las lágrimas. Hola a todos. Bienvenidos a nuestra historia. Antes de continuar, por favor no olviden darle like a este video y suscribirse a nuestro canal. También, cuéntenos en los comentarios desde donde están viendo. ¿Están en Nueva York, Jamaica, tal vez Sudáfrica o Canadá? Nos encantaría saber de ustedes. Edward Blackwell tenía 34 años la mañana de su día de boda. Se paró frente al espejo del baño en su enorme dormitorio y miró su propio rostro durante mucho tiempo. Mandíbula definida, ojos oscuros, hombros anchos dentro de una camisa blanca impecable que su ayuda de cámara había planchado y colgado en la puerta la noche anterior. Lucía exactamente como lo que era, un hombre poderoso, rico y exitoso que tenía todo lo que el mundo decía que un hombre debería desear. Entonces, ¿por qué su pecho se sentía tan vacío? Se echó agua fría en la cara y se dijo a sí mismo que eran solo nervios. Nervios normales del día de la boda. Todos los hombres se sentían así. Se secó el rostro y caminó hacia la ventana. Su hogar, si es que se le podía llamar hogar, era en realidad más bien un palacio. Se alzaba sobre 2 acres de terreno en la zona más cara de la ciudad. El jardín abajo ya estaba siendo preparado por un pequeño ejército de trabajadores con uniformes blancos, flores blancas por todas partes, largas mesas cubiertas con manteles blancos. Un gran arco envuelto en rosa se alzaba al fondo del jardín donde la ceremonia tendría lugar en unas pocas horas. Una alfombra roja se extendía desde la entrada hasta el altar como si se esperara la llegada de la realeza. 300 invitados asistirían. Empresarios, políticos, celebridades, personas cuyos nombres aparecían en los periódicos, personas que tomarían fotografías y las compartirían en todas partes para que todo el mundo supiera que Edward Blackwell se había casado hoy. Edward observó a los trabajadores abajo y trató de sentir algo. Pensó en Mónica. Habían estado juntos durante 4 años. Ella era hermosa, del tipo de belleza que hacía que los extraños se detuvieran y miraran. Era astuta y sabía cómo moverse en salas importantes y decir las cosas correctas a las personas correctas. Nunca lo avergonzaba. Siempre estaba perfectamente vestida, siempre hablaba con perfección. Siempre era exactamente lo que se necesitaba en cualquier situación. Edward se dijo a sí mismo que eso era amor o lo suficientemente cercano al amor. Había decidido hace mucho tiempo que el amor verdadero, el profundo, aterrador, completamente abierto, no era para él. Ya no. Lo había intentado una vez. Había entregado todo su corazón a una persona sin guardarse nada en absoluto. Y ella había tomado ese corazón y lo había destruido. O eso creía. Se apartó de la ventana y comenzó a vestirse. No pensó en Felicia. Nunca se permitía pensar en Felicia. Se iba a casar hoy y todo iba a estar bien. Al otro lado del pasillo, en la suite de invitados más grande de la mansión, Mónica Adams había estado despierta desde las 5 de la mañana. No porque estuviera nerviosa. Mónica nunca estaba nerviosa. Los nervios eran para las personas que no estaban seguras de que iban a ganar. Mónica siempre estaba segura. Se sentó en su amplio tocador con su bata de seda mientras su maquilladora se movía cuidadosamente por su rostro con un pequeño pincel. Otras 3 mujeres estaban en la habitación con ella. Una estilista de cabello, una estilista de vestuario que estaba vaporizando el vestido de novia en la esquina, y su asistente personal Ruth, que estaba cerca de la puerta con una tabla, en silencio y lista para solucionar cualquier problema que surgiera. La habitación olía a rosas y perfume caro. Mónica miraba su reflejo y pensaba en lo lejos que había llegado. No había crecido pobre, pero tampoco había crecido rica en algún punto intermedio. Su padre había sido contador. Su madre había sido Margaret. Y Margaret, más que cualquier otra cosa, había hecho de Mónica exactamente quien era. Margaret Adams no era como otras madres. Otras madres les decían a sus hijas cosas como: trabaja duro, sé amable y encuentra a alguien que te ame por quien eres. Margaret le decía cosas diferentes a Mónica. Le decía que el mundo era una competencia y que solo los jugadores más inteligentes ganaban. Le decía que la belleza era una herramienta, útil, pero solo si sabías cómo usarla. Le decía que los sentimientos eran caros y en su mayoría inútiles, y que lo más inteligente que una mujer podía hacer era elegir sus objetivos con cuidado, planear todo en silencio y nunca dejar que la emoción se interpusiera. Mónica había sido una estudiante excelente. A los 16 años, podía entrar en una habitación y saber de inmediato quién tenía el poder,
quien lo deseaba y quien estaba fingiendo. A los 18, sabía exactamente el tipo de vida que quería y ya estaba trabajando en cómo conseguirla. Entonces, en la universidad, había visto a Edward Blackwood. Sabía quién era antes incluso de hablarle. Todo el mundo lo sabía. Era el heredero Blackwood, callado, serio, un poco reservado, pero con una presencia que llenaba la habitación sin intentarlo. Lo había observado cuidadosamente durante semanas antes de hacer su primer movimiento. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Antes de que Mónica pudiera acercarse a él, Edward se había enamorado de otra persona, Felicia. La mandíbula de Mónica se tensó ligeramente bajo el pincel de maquillaje y la artista dijo suavemente: «Por favor, manténgase quieta, señora». Mónica relajó su rostro y suavizó su expresión hasta volver a la calma. Felicia, la simple estudiante becada Felicia con sus zapatos gastados y sus libros de segunda mano y sus grandes ojos marrones de los que Edward no podía apartar la mirada. Mónica los había observado juntos y había sentido algo que en ese momento no tenía nombre, algo caliente y punzante que se asentaba profundamente en su pecho y se negaba a irse. Más tarde entendió que era rabia. Y la rabia, su madre siempre le había enseñado, era solo energía esperando ser utilizada. Margaret Adams llegó a la mansión a las 8 de la mañana, exactamente como estaba planeado. Tenía 60 años, pero se comportaba como una mujer que nunca había dudado de sí misma en su vida. Cabello plateado, ojos grises, un vestido color crema que era elegante sin esforzarse demasiado. Se movía por los ocupados pasillos de la mansión con una pequeña sonrisa satisfecha en el rostro. La sonrisa de una persona que observa cómo un plan que puso en marcha hace mucho tiempo finalmente llega a su fin. Llamó 2 veces a la puerta de la suite de Mónica y entró sin esperar respuesta. «Te ves perfecta», dijo, colocándose detrás de Mónica y examinando su reflejo en el espejo. «Lo sé», dijo Mónica. «No llores durante la ceremonia. Arruina todo y te hace ver débil». «No lloraré». «Bien». Margaret bajó la voz aunque no había nadie cerca que pudiera escuchar. «Una vez que hayas firmado, todo habrá terminado. Todo es tuyo. Nada ni nadie puede deshacerlo». Mónica se encontró con la mirada de su madre en el espejo. Entre ellas pasó ese tipo de mirada que no necesitaba palabras. La mirada de 2 personas que habían trabajado hacia lo mismo durante mucho tiempo y que finalmente estaban en la línea de meta. «Sí, madre», dijo Mónica. Margaret asintió una vez, luego se giró para mirar por la ventana al jardín de abajo. Todo estaba exactamente como debía estar. Todo estaba bajo control. Le gustaban las cosas bajo control. Era muy buena manteniéndolas así. En la puerta principal de la mansión, una mujer estaba sentada en el suelo. Era delgada. Su ropa era vieja y desgastada. Sus pies estaban descalzos y sucios. Sus zapatos se habían deshecho semanas atrás. Su cabello estaba descuidado y enredado. Tenía una pequeña bolsa de plástico a su lado que contenía todo lo que poseía en el mundo. Había estado sentada allí desde antes del amanecer cuando la ciudad aún estaba oscura y tranquila. Su nombre era Felicia. Tenía 32 años, aunque aparentaba más. La calle hace eso a una persona. Te quita la suavidad del rostro y la reemplaza con algo más duro. Pero si mirabas con cuidado más allá del polvo, los ojos cansados y la ropa desgastada, aún podías ver algo en su rostro que los años no habían podido quitarle. Una especie de fuerza silenciosa y determinada, algo que seguía vivo en ella incluso después de todo. Observaba los largos autos negros entrando por la puerta uno por uno. Observaba a los invitados bajarse con sus finas ropas, riendo y saludándose entre sí. Observaba a los guardias en la entrada, revisando nombres en una lista antes de dejar pasar a cada persona. Su nombre no estaba en ninguna lista, pero tenía que entrar. Tenía que hablar con Edward Blackwood antes de que esa boda ocurriera. Había estado reuniendo valor durante 3 días. Había cruzado casi toda la ciudad para estar allí. Sus pies estaban adoloridos y su estómago vacío. Pero nada de eso importaba ahora porque Felicia sabía algo que nadie más en esa mansión sabía. Algo que había estado enterrado durante 10 largos años bajo dinero y mentiras. Y la fría y cuidadosa planificación de personas que creían haber salido impunes de todo. Ella tenía la prueba, y hoy era el único día en que todavía importaba. Se puso de pie, recogió su pequeña bolsa de plástico y caminó hacia la puerta. «Detente ahí mismo». Uno de los guardias de seguridad se interpuso frente a ella. Era un hombre grande con uniforme negro, y la miró como muchas personas la miraban en esos días, no exactamente con crueldad, sino con esa mirada plana y cansada de alguien que ya ha decidido qué tipo de persona tiene delante antes de escuchar una sola palabra. «Necesito hablar con el señor Blackwood», dijo Felicia. Su voz era baja, pero la mantuvo firme.
El señor Blackwood se casa hoy. No está disponible. Por favor, solo pase un mensaje. Dígale que alguien de la Universidad Greenfield está aquí. Dígale que es urgente. Él querrá saberlo. El guardia la miró de arriba abajo lentamente. Luego negó con la cabeza. Necesita alejarse de la puerta. Por favor, señora. Su voz bajó a un tono de advertencia. Aléjese de la puerta ahora o llamaré a la policía. Felicia permaneció inmóvil por un largo momento. A través de las barras de hierro de la puerta, podía ver las sillas blancas siendo ocupadas por los invitados. Podía ver el arco de flores al final de la alfombra roja, donde Edward pronto estaría de pie. Dio un paso atrás, pero no se fue. Volvió a sentarse en el suelo junto al muro, justo fuera de la vista directa del guardia. Se llevó las rodillas al pecho, las rodeó con los brazos y esperó. Encontraría otra forma. Siempre encontraba otra forma. Thomas estaba buscando su teléfono. Se palpó el bolsillo de la chaqueta, los bolsillos del pantalón, la pequeña mesa junto a la ventana. Nada. Era el mejor amigo de Edward. Lo había sido desde que ambos tenían 11 años y se sentaban uno al lado del otro en la escuela porque sus apellidos comenzaban con B. Era más bajo que Edward, con un rostro abierto y redondeado que casi siempre estaba sonriendo. Llevaba un traje gris y ya se había aflojado la corbata, aunque apenas eran las 8:30 de la mañana. Salió al pasillo y casi choca directamente con una joven trabajadora de la cocina que llevaba una bandeja. «Lo siento», dijo, estabilizando la bandeja. «No, señor, lo siento yo», dudó la joven. «Señor, no sé si debería decir algo, pero hay una mujer en la puerta principal. Ha estado allí desde antes del amanecer. Los guardias la siguen echando, pero ella vuelve». Thomas frunció el ceño. «¿Qué quiere?» «Dice que necesita hablar con el señor Blackwood. Parece que ha estado viviendo en la calle por un tiempo». Los guardias no la tomaron en serio, pero escuché lo que dijo antes de que la empujaran hacia atrás. «Señor», la joven hizo una pausa. Mencionó la Universidad Greenfield. Thomas se quedó completamente inmóvil. Universidad Greenfield. Allí fue donde Edward había estudiado. Allí fue donde, hace mucho tiempo, todo había salido terriblemente mal. Una sensación fría y silenciosa recorrió su pecho. «¿Dónde está ahora?», preguntó con cuidado. «Aún afuera de la puerta, señor. ¿No se irá?». Thomas se acomodó la chaqueta. «No le digas nada a nadie», dijo en voz baja. «Yo iré». Caminó por el largo pasillo hacia la parte delantera de la mansión. Sus pasos rápidos y decididos, la sensación fría en su pecho creciendo con cada paso. Thomas salió por la puerta principal de la mansión y caminó por el largo camino de entrada hacia la puerta. El sol de la mañana ya estaba cálido en su rostro. A su alrededor, los empleados se movían apresuradamente de un lado a otro, llevando flores, sillas plegables y cajas de cosas que no podía identificar. Nadie le prestó atención. Todos tenían su propio trabajo que hacer esa mañana. Llegó a la puerta y miró a través de las barras de hierro. Ella estaba sentada junto al muro justo a la derecha, pequeña, delgada, sus rodillas recogidas contra el pecho, la cabeza ligeramente inclinada. Tenía una bolsa de plástico a su lado que parecía no pesar casi nada. Thomas aclaró la garganta. La mujer levantó la mirada. Por un momento, Thomas simplemente se quedó allí. No había visto a Felicia en 10 años. 10 años era mucho tiempo. Lo suficiente como para cambiar a una persona tan completamente que podrías cruzarte con ella en la calle y no sentir nada más que una vaga inquietud, como si hubieras olvidado algo importante pero no pudieras recordar qué. Pero Thomas recordaba. Recordaba su risa. Recordaba la forma en que solía sentarse con las piernas cruzadas sobre el césped fuera de la biblioteca de la universidad con 3 libros abiertos al mismo tiempo. Recordaba cómo Edward solía mirarla como si fuera lo más interesante en cualquier habitación en la que entrara. Recordaba la mañana en que todo se derrumbó. Ahora la miraba y sentía algo retorcerse dolorosamente en su estómago. La mujer que lo miraba a través de la puerta tenía los ojos de Felicia. La misma forma, la misma inteligencia silenciosa detrás de ellos. Pero todo lo demás había sido desgastado por el tiempo y las dificultades. Sus mejillas más delgadas, su piel más apagada, todo su cuerpo encogido sobre sí mismo en esa forma cuidadosa de alguien que ha aprendido a ocupar el menor espacio posible. «Felicia», dijo. Su voz salió más baja de lo que pretendía, casi un susurro. Ella parpadeó. Luego algo cruzó su rostro. Sorpresa, alivio y algo más. Algo cauteloso. «Thomas», dijo suavemente. Se miraron a través de las barras de la puerta durante un largo y pesado momento. «¿Cuánto tiempo llevas aquí afuera?», preguntó. «Desde antes de que saliera el sol».
Thomas miró de nuevo hacia la mansión, luego volvió a mirarla. Su mente se movía rápidamente, dándole vueltas a todo. Pensó en Edward dentro, vistiéndose. Pensó en Mónica con su vestido de novia. Pensó en los 300 invitados que comenzarían a llegar en masa dentro de la hora. Pensó en cómo había estado Edward durante los últimos 10 años, exitoso, respetado, siempre sereno, y debajo de todo eso de alguna manera nunca completamente entero. «Necesito hablar con él», dijo Felicia. Su voz era baja y firme, pero había una urgencia debajo, presionada con fuerza. «Sé que hoy es el peor día posible. Sé cómo se ve esto. Pero Thomas, tengo algo que necesita ver antes de que esta boda ocurra. Por favor». Thomas estudió su rostro. En todos los años que había conocido a Edward, había visto a su amigo cerrarse poco a poco al mundo. Un candado a la vez, un muro a la vez. Lo había visto elegir a Mónica, no con alegría, no con la energía nerviosa y luminosa de un hombre enamorado, sino con la lógica calmada y cuidadosa de un hombre que ha decidido que la seguridad es lo mejor a lo que puede aspirar. Thomas nunca había creído del todo la historia sobre la traición de Felicia. No completamente. Algo en ella siempre le había parecido incorrecto. Demasiado ordenado, demasiado conveniente, demasiado perfectamente cronometrado. Pero había sido joven, y Edward había estado tan seguro, y no había pruebas de nada más. Hasta ahora, tal vez. «Espera aquí», dijo Thomas. Se giró y caminó de regreso hacia la mansión. Conseguir que Felicia entrara por la puerta resultó ser más fácil de lo que Thomas esperaba, principalmente porque no le dijo nada a nadie y simplemente abrió él mismo la pequeña entrada lateral, apartando con un gesto al guardia, que comenzó a protestar con una mirada que decía muy claramente: «Soy el mejor amigo del novio y no estoy de humor». La condujo rápidamente por el borde del jardín, lejos de las áreas principales donde el personal todavía estaba preparando todo, manteniéndose en el camino que corría junto al alto seto. Felicia caminó a su lado en silencio, sus pies descalzos sobre el camino de piedra lisa. Mantenía la mirada baja, y Thomas notó la forma en que se movía con cuidado, en silencio, como alguien que había pasado años intentando no ser visto. La llevó a una pequeña sala de estar en la parte trasera de la mansión. Era una habitación para la familia. No se usaba para eventos, no estaba en el recorrido de la casa que Edward mostraba a los invitados importantes. Solo 4 paredes, un sofá, una mesa baja y una ventana que daba al jardín lateral. «Siéntate», dijo Thomas con suavidad. «Te traeré algo de agua». Regresó con un vaso de agua y un pequeño plato de pan que había tomado discretamente de la cocina sin explicarle a nadie. Los colocó sobre la mesa frente a ella. Ella miró el pan por un momento, luego levantó la vista hacia él. «Gracias», dijo. «Come», dijo él simplemente. «Luego dime todo». Ella se lo contó. Habló en voz baja y sin detenerse, con las manos juntas sobre su regazo. Le habló de la mañana en que despertó en su habitación de la pensión hace 10 años y encontró a un hombre extraño en su cama, un hombre que nunca había visto antes, que luego entendió que había sido puesto allí mientras ella dormía. Le contó cómo Edward había llegado minutos después, cómo la dueña de la pensión ya lo había llamado, cómo todo había sido organizado como una obra de teatro, todo en su lugar antes de que ella siquiera despertara. Le contó cómo la expulsaron de su habitación, sobre la desaparición de su dinero, los ahorros que había estado acumulando desde los 16 años, guardados en una pequeña caja bajo su cama, desaparecidos, sobre cómo intentó contactar a Edward y fue bloqueada en cada intento. Sus mensajes nunca llegaron, sus llamadas nunca fueron respondidas. Le contó sobre Mónica, cómo Mónica interpretó el papel de la mejor amiga, devastada a la perfección. Cómo se paró junto a Edward, sostuvo su mano y negó con la cabeza tristemente cada vez que se mencionaba el nombre de Felicia. Le habló de los años posteriores, los trabajos que no pudo mantener porque no tenía dirección, los refugios que estaban llenos, las personas que a veces ayudaban y las que no, el proceso lento y desgastante de una vida siendo desmantelada pieza por pieza hasta que casi no quedaba nada. Thomas se sentó frente a ella y no dijo una palabra. Su rostro estaba muy quieto, pero sus manos apoyadas en sus rodillas estaban tensas. Cuando terminó, la habitación quedó en silencio por un momento. «Lo siento», dijo Thomas. Su voz era áspera. «Felicia, yo no lo sabía. No lo sabía». «Sé que no lo sabías», dijo ella. «No estoy aquí por una disculpa. Estoy aquí por esto». Metió la mano en su bolsa de plástico y sacó una pequeña memoria USB. La sostuvo la palma un momento y la miró antes de dejarla sobre la mesa entre los dos. «Hace 3 días», dijo, «estaba fuera de un café en Carter Street. Mónica y su madre estaban sentadas en una mesa junto a la ventana. Iba a alejarme.
Siempre me alejo cuando las veo, pero algo hizo que me detuviera ese día, y me quedé afuera y escuché. Thomas miró la memoria USB sobre la mesa. Hablaron de todo, dijo Felicia con libertad, como habla la gente cuando está completamente segura de que nadie la escucha. La traición en el escenario, el hombre al que le pagaron para que estuviera en mi habitación, la dueña de la pensión que aceptó el soborno, mi dinero, todo. Hizo una pausa. Se rieron de eso. Thomas. Se sentaron ahí con sus tazas de café y se rieron. Thomas cerró los ojos por un segundo. Había una cámara de seguridad encima de su mesa. Continuó Felicia. Entré después de que se fueron. Encontré al camarero que atendía esa sección. Le conté lo que había oído y le pregunté si la cámara grababa audio. Lo comprobó. Asintió hacia la memoria USB. Todo está ahí. Sus voces se oyen clarísimas. Cada palabra. Thomas extendió la mano y tomó la memoria USB. La giró lentamente entre los dedos. ¿La has visto?, preguntó. La he escuchado 4 veces, dijo Felicia. Quería asegurarme de que no me estaba imaginando cosas. De que no estaba... Se detuvo y respiró en silencio. He estado sola con esto durante mucho tiempo. Necesitaba estar segura. Thomas se puso de pie. Caminó hasta la ventana y se quedó allí de espaldas a ella, mirando hacia el jardín lateral. Afuera, podía oír el sonido de más coches llegando. Voces, risas, el cuarteto de cuerdas empezando a afinar cerca de la fuente. La boda seguía adelante. Faltaban menos de 2 horas para la ceremonia. Se volvió. Tengo que enseñárselo a Edward, dijo. Felicia asintió lentamente. Sé que esto va... Se detuvo. No terminó la frase porque no había una manera limpia de terminarla. Lo que quería decir era, esto va a destrozarlo. No por Mónica. Nunca había creído que Edward amara de verdad a Mónica, sino porque Edward había pasado 10 años creyendo una mentira. 10 años levantando muros a su alrededor, decidiendo que era alguien que no podía confiar en su propio corazón. 10 años de seguridad callada, disciplinada y vacía. Todo eso construido sobre una base que nunca había sido real. ¿Estás preparada para lo que pase después de esto?, le preguntó Thomas. Felicia lo miró con firmeza. Su voz, cuando respondió, fue suave, pero completamente segura. He estado preparada durante 10 años, dijo. Thomas encontró a Edward en el vestidor del segundo piso. Edward estaba frente al espejo, ajustándose la corbata por lo que parecía la 4ª o 5ª vez. Llevaba la chaqueta puesta, los zapatos puestos. Estaba completamente vestido y completamente listo, y aún así seguía allí de pie ajustándose la corbata como si estuviera buscando algo que hacer con las manos. Thomas cerró la puerta detrás de él. Necesito enseñarte algo, dijo. Edward lo miró en el espejo. La ceremonia empieza en menos de 2 horas. Thomas, yo. Lo sé. Sea lo que sea, Edward. La voz de Thomas era baja, pero firme. Esa clase de calma que detiene a una persona. Siéntate. Algo en el rostro de Thomas hizo que Edward se detuviera. Se giró lentamente y miró a su amigo. Lo miró de verdad. Thomas no era un hombre que se alarmara con facilidad. Era el tipo de persona que se mantenía tranquila en situaciones difíciles, que hacía bromas cuando las cosas se tensaban, que mantenía el ambiente ligero. Pero en ese momento no había ninguna broma en su rostro. Ninguna ligereza en absoluto. Edward se sentó. Thomas acercó una silla y se sentó frente a él. Dejó la memoria USB sobre la mesita entre los dos y colocó su teléfono al lado. Ya había conectado a ambos en la sala de estar de abajo y cargado el archivo de audio mientras Felicia esperaba. Antes de reproducir esto, dijo Thomas, necesito preguntarte algo y necesito que me respondas con sinceridad. Edward no dijo nada, que era su manera de decir, adelante. ¿Recuerdas a Felicia? El nombre cayó en la habitación como una piedra arrojada en agua quieta. El rostro de Edward no cambió. No exactamente, pero algo detrás de sus ojos se movió. Una puerta que normalmente permanecía firmemente cerrada se abrió un poco en sus goznes. ¿Por qué me preguntas eso?, dijo Edward. Su voz era cuidadosamente neutra. Porque está aquí. Una larga pausa. ¿Qué quieres decir con que está aquí? Está abajo, en la salita del fondo. Thomas mantuvo la mirada fija en el rostro de Edward. Ha estado en la reja desde antes del amanecer. Cruzó la ciudad a pie para llegar hasta aquí. Edward, descalza. Edward se puso de pie. Luego volvió a sentarse. Después se levantó otra vez y fue hasta la ventana. Se quedó de espaldas a Thomas. Una mano apoyada contra el marco.
Afuera el jardín se iba llenando. Los invitados llegaban ahora en mayor número. Las sillas estaban casi llenas. Todo era blanco, brillante y perfectamente ordenado. 300 personas reuniéndose para ver a Edward Blackwood comenzar el siguiente capítulo de su vida. Ella me traicionó, dijo Edward. Su voz era baja. ¿De verdad? Dijo Thomas con cuidado. Tuviste lo que alguien arregló para que vieras. Por favor, antes de que digas algo más, solo escucha esto. Pulsó reproducir. La grabación no era larga. Tal vez 4 minutos, pero 4 minutos bastaban. La calidad del sonido era buena. El camarero le había dicho a Felicia que el café había instalado cámaras nuevas con audio apenas 3 meses antes. Una de esas pequeñas decisiones de negocio en las que nadie piensa 2 veces en el momento. Las voces se oían claramente. Estaba el suave ruido de fondo de un café. Tazas, conversaciones lejanas, música tranquila, y por encima de todo eso, 2 voces que Edward conocía. Primero la voz de Mónica, ligera y divertida. De verdad volvió a la ciudad. ¿Puedes creerlo? Después de todo. Luego la voz de Margaret, seca e imperturbable. No importa. No hay nada que pueda hacer. No hay nada que pueda probar. Se veía terrible, dijo Mónica. Había una sonrisa en su voz. La vi afuera de aquel restaurante el miércoles. No me vio. Por cómo se ve, lleva años en la calle. Bien, dijo Margaret simplemente. Una breve pausa, el sonido de una taza dejándose sobre la mesa. Luego Mónica, casi con afecto. ¿Recuerdas lo fácil que fue? Ni siquiera tuvimos que esforzarnos tanto. La dueña de la pensión era barata, dijo Margaret. $2,000 y no hizo una sola pregunta. El hombre que contratamos fue todavía más barato, y ella durmió durante todo aquello. Mónica soltó una suave risa. Y Edward, él estaba tan dispuesto a creer lo peor. Eso es lo que pasa con la gente que ama demasiado. Un pequeño empujón y todo se viene abajo. Ese era el punto, dijo Margaret. Yo sabía exactamente cómo empujarlo. Su dinero fue la parte más limpia, dijo Mónica. Una vez que se quedó sin nada, no tenía dónde ir, ninguna manera de defenderse, ninguna forma de llegar hasta él. No tenía familia con dinero, ni contactos, nada. La voz de Margaret estaba completamente desprovista de emoción, como quien comenta que hay que despejar una mesa. Sin recursos, una persona simplemente desaparece. Así es como funciona el mundo. Y ahora, dijo Mónica, y su voz se elevó con satisfacción, en 3 días voy a ser la señora Blackwood. Sí, dijo Margaret. Lo serás. La grabación terminó. La habitación quedó completamente en silencio. Thomas miró a Edward. Edward estaba sentado completamente inmóvil en la silla. No se había movido en los últimos 2 minutos de la grabación. Tenía las manos apoyadas sobre las rodillas y los ojos fijos en un punto del suelo entre sus pies. Su rostro estaba haciendo algo complicado y doloroso. El rostro de un hombre tratando con todas sus fuerzas de mantener unido algo que se desmorona más rápido de lo que puede controlar. «Edward», dijo Thomas suavemente. «No, Edward». Un largo aliento tembloroso salió de Edward lentamente, como aire abandonando algo que había estado bajo presión durante muchísimo tiempo. Se cubrió los ojos con una mano. Thomas esperó. No dijo nada. Hay momentos que no necesitan palabras, y sabía que este era uno de ellos. Simplemente se sentó allí cerca, como se sienta un buen amigo, sin intentar arreglar nada, sin apartar la mirada. Al cabo de un rato, Edward bajó la mano. Tenía los ojos secos, pero estaban rojos, y aquello que siempre había estado en ellos, esa distancia cuidadosa y contenida, esa cualidad de estar encerrado, había desaparecido, completamente desaparecido. Se veía, por primera vez en mucho tiempo, como una persona sin ninguna armadura. Ella decía la verdad, dijo. Su voz apenas era más que un susurro. Sí, siempre decía la verdad. Sí. Cerró los ojos, y yo no le creí. Ni siquiera. Se detuvo. Un músculo le tembló en la mandíbula. Ni siquiera la dejé hablar. Estaba tan seguro. Estaba tan convencido de saber lo que había visto y yo simplemente. Su voz se quebró levemente en la última palabra y apretó los labios con fuerza. Thomas no dijo nada. Simplemente esperó. ¿Dónde está?, preguntó Edward al cabo de un momento. Abajo, en la salita del fondo. Edward asintió muy lentamente.
Miró al suelo durante unos segundos más y luego se puso de pie. Se arregló la chaqueta. Tomó una respiración cuidadosa. Thomas lo observó y pensó, esto es lo más valiente que le he visto hacer jamás. No los negocios, no las salas de juntas, no el rostro público seguro que llevaba todos los días de su vida. Esto, ponerse de pie para caminar hacia lo más difícil. Esta era la parte valiente. Ven conmigo, dijo Edward en voz baja. Thomas se levantó y lo siguió fuera de la habitación. La salita del fondo estaba exactamente como Thomas la había dejado. Felicia seguía sentada en el sofá. Se había comido el pan. El vaso vacío estaba sobre la mesa. Tenía las manos entrelazadas en el regazo y estaba mirando hacia la ventana cuando se abrió la puerta. Se volvió. Edward entró en la habitación y se detuvo. Se miraron el uno al otro. 10 años es mucho tiempo. Lo suficiente como para cambiar casi todo de una persona. Y aún así hay cosas que no cambian. La forma en que una persona sostiene los hombros. Esa quietud particular que tiene cuando intenta mantenerse calmada. La forma de algo en sus ojos que le pertenece solo a ella, que ninguna cantidad de tiempo o sufrimiento puede borrar del todo. Edward la conocía. A pesar de todo, a pesar de los años y de la ropa gastada y de los caminos difíciles escritos sobre su rostro, la conocía. Del modo en que reconoces una canción que no has escuchado en una década, del modo en que reconoces un lugar donde creciste, incluso cuando todos los edificios han cambiado. Dio 2 pasos hacia adelante y luego se detuvo otra vez, como si sus piernas hubieran olvidado qué hacer. Felicia lo observó. No se puso de pie. Había imaginado este momento muchas veces a lo largo de los años. Lo había representado en su mente de muchas maneras distintas. A veces estaba enfadada, a veces estaba fría. A veces decía todo lo que siempre había querido decir con las palabras exactas. Pero ahora que realmente estaba sucediendo, todas esas versiones imaginadas desaparecieron. Se quedó simplemente sentada, en silencio, esperando. «Felicia», dijo Edward. Su voz era muy baja y muy áspera. «Hola, Edward», dijo ella. Él cruzó la habitación en 3 pasos rápidos y se arrodilló frente a ella, ahí mismo, en el suelo, con su traje de boda, e inclinó la cabeza. «Lo siento», dijo. Las palabras salieron rotas, sencillas y completamente sin adornos. Como suena una disculpa cuando es real. «Lo siento muchísimo. Debería haberte escuchado. Debería haberte creído. Debería haber...» Se detuvo. Sus hombros cayeron. «Te fallé. En todas las formas en que una persona puede fallarle a otra, te fallé. Y lo siento muchísimo». La habitación estaba muy silenciosa. Felicia miró la coronilla de su cabeza inclinada. Pensó en todos los años, en todas las noches frías, en todas las veces que había querido rendirse de algún modo había encontrado una pequeña razón para no hacerlo. Todo el tiempo que se había preguntado si la verdad encontraría alguna vez el camino hacia la luz. Extendió la mano y la apoyó con suavidad sobre su hombro. «Te perdono», dijo en voz baja. «Te perdoné hace mucho tiempo, Edward. No fue tu culpa. Te engañaron. Nos engañaron a los dos». Entonces él levantó la mirada hacia ella. Tenía los ojos húmedos. Ella le sostuvo la mirada con firmeza y, por un momento, solo un momento, fue como si los 10 años se plegaran y se apartaran, y debajo de ellos, todavía vivo, estuviera aquello que había existido entre los dos antes de que alguien lo destruyera. Thomas, de pie en silencio cerca de la puerta, miró al techo y parpadeó con fuerza varias veces. Nadie dijo nada durante un rato. Edward permaneció donde estaba, arrodillado, y Felicia mantuvo la mano suavemente sobre su hombro, y la habitación lo sostuvo todo. El peso de 10 años perdidos, el alivio de que la verdad por fin hubiera sido dicha en voz alta, la sensación silenciosa y complicada de 2 personas encontrándose de nuevo en la mañana más extraña posible. Entonces, desde algún lugar afuera de la ventana, el cuarteto de cuerdas comenzó a tocar. Era una pieza de música suave y elegante, del tipo escogido para bodas de gente rica, diseñada para flotar sobre un jardín y hacer que todos sientan que están dentro de algo hermoso e importante. Entró en la habitación a través del cristal, delicada y completamente ajena a todo lo que estaba sucediendo al otro lado de la pared. Edward se puso de pie lentamente. Volvió a arreglarse la chaqueta. Ese mismo gesto automático, las manos alisando las solapas, pero esta vez significaba algo distinto. Esta vez parecía menos un hombre preparándose una máscara y más un hombre preparándose para algo real. Miró a Felicia. Ella lo miró de vuelta. «¿Qué vas a hacer?», preguntó ella. Su voz era tranquila. No le estaba pidiendo que hiciera nada. No lo estaba presionando.
De verdad quería saberlo. Y cualquiera que fuera su respuesta, parecía preparada para aceptarla. Edward pensó que eso era exactamente como ella. Siempre había sido exactamente como ella. Voy a terminar con esto, dijo en voz baja. Felicia asintió una vez. Thomas dio un paso adelante desde la puerta. La ceremonia empieza en poco más de una hora, dijo con cuidado. 300 personas están sentadas en ese jardín. Edward. Mónica está arriba con su vestido. Margaret está. Lo sé, dijo Edward. Solo quiero asegurarme de que entiendes lo que significa volver a salir ahí. Lo entiendo. Thomas estudió su rostro por un momento. Luego asintió lentamente, de la manera en que una persona asiente cuando ha decidido confiar por completo en alguien. Muy bien, dijo. Entonces estoy contigo. Pase lo que pase ahí fuera, estoy contigo. Edward lo miró con una expresión que decía más de lo que cualquier palabra habría podido decir. Luego volvió a mirar a Felicia. ¿Te quedarás?, preguntó. Quédate en esta habitación hasta que Thomas venga por ti. No te vayas. ¿Puedes hacerlo? Felicia lo miró con firmeza. He esperado 10 años, dijo. Puedo esperar una hora más. Edward no volvió arriba al vestidor. En lugar de eso, caminó por el silencioso pasillo trasero de la mansión. Pasó junto a la cocina donde el personal se movía con rapidez llevando bandejas y copas. Pasó junto a la pequeña capilla que su madre usaba para rezar en privado. Pasó. Junto al retrato de su padre colgado en el largo corredor, un hombre alto y serio con traje oscuro que se parecía muchísimo a Edward, salvo por una expresión más cálida alrededor de los ojos. Edward se detuvo un momento frente al retrato. Su padre había sido un hombre que creía absolutamente en ciertas cosas. Creía en la honestidad incluso cuando costaba algo. Creía que la manera en que una persona se comporta cuando las cosas son difíciles es la única versión de ella que de verdad importa. Se lo había dicho a Edward muchas veces, de distintas formas, a lo largo de su vida. Es fácil ser bueno cuando es fácil, solía decir su padre. La prueba es si puede seguir siendo bueno cuando es difícil. Edward miró los ojos pintados de su padre durante unos segundos. Luego siguió caminando. Edward salió al jardín. El sol estaba alto y brillante, y las flores blancas parecían resplandecer bajo su luz. 300 invitados se volvieron a mirar cuando apareció, y un suave murmullo de admiración recorrió la multitud. El cuarteto de cuerdas cambió a la música profesional. Todo era exactamente como se había planeado. Hermoso, costoso, perfectamente organizado. Edward caminó por la alfombra roja hacia el arco de flores al final. Su rostro estaba sereno. Sus pasos eran firmes. Nadie que lo observara habría podido saber lo que estaba ocurriendo dentro de él. La grabación seguía sonando en su memoria. La voz de Felicia. Los 10 años. El retrato de su padre en el corredor. Lo llevaba todo en silencio, como siempre había llevado las cosas difíciles, y ocupó su lugar bajo el arco, de frente a la multitud. Thomas se colocó a su lado como padrino. Le lanzó a Edward una rápida mirada de reojo. Edward le hizo el más mínimo asentimiento. Thomas soltó un aliento lento y cuidadoso. Entonces la música cambió. Mónica apareció al otro extremo de la alfombra roja y la multitud reaccionó como siempre reaccionan las multitudes cuando algo verdaderamente hermoso aparece ante ellas, con una suave inhalación colectiva seguida de calidez. La gente se inclinó hacia sus vecinos. La gente sonrió. Se alzaron teléfonos para tomar fotografías. Ella avanzó despacio sosteniendo su ramo de rosas blancas, con la cabeza en alto, los ojos fijos en Edward junto al altar. Se veía magnífica. Los cristales de su vestido dispersaban la luz sobre todo lo que la rodeaba mientras caminaba, de modo que parecía llevar su propio resplandor consigo. Margaret estaba sentada en la primera fila, del lado de la novia, con las manos pulcramente cruzadas en el regazo y una expresión compuesta y satisfecha. Miraba a su hija avanzar por el pasillo y sentía el profundo placer privado de un plan llegando a su destino. Mónica llegó al altar. Se colocó frente a Edward y lo miró con su hermosa sonrisa ensayada, cálida, confiada y segura. El sacerdote dio un paso adelante. Era un hombre mayor, de cabello blanco y voz tranquila y resonante, de esas voces hechas para grandes ceremonias al aire libre. Hoy estamos reunidos aquí, comenzó, para ser testigos de la unión de Edward James Blackwell y Mónica Clare Adams en santo matrimonio. El jardín estaba perfectamente en silencio. Incluso los pájaros parecían haberse detenido. El sacerdote habló durante unos minutos sobre el compromiso, sobre la compañía, sobre el peso y el regalo de escoger a una persona por encima de todas las demás. Edward permaneció inmóvil durante todo ello.
Las manos a los lados, los ojos al frente. Mónica lo observaba. Algo estaba ligeramente mal. Lo había sentido desde el pie de la escalera, desde aquel breve intercambio en el vestíbulo. Pero se dijo a sí misma que lo estaba imaginando. Se dijo que él estaba nervioso. Se dijo que en 5 minutos todo estaría hecho y nada podría deshacerse. Finalmente, el sacerdote se volvió hacia Mónica. «Mónica Clare Adams», dijo, «aceptas a este hombre como tu legítimo esposo, para tenerlo y conservarle la alegría y en la tristeza, mientras ambos vivan». Mónica se volvió por completo hacia Edward. Lo miró a los ojos, alzó un poco la barbilla y dijo con claridad y confianza, para que todo el jardín pudiera oírla: «Sí, acepto». Un cálido murmullo recorrió a la multitud. El sacerdote se volvió hacia Edward. «Edward James Blackwood», dijo, «aceptas a esta mujer como tu legítima esposa, para tenerla y conservarla en la alegría y en la tristeza, mientras ambos vivan». El jardín esperó. Pasó un segundo, luego otro. Edward miró a Mónica. La miró con cuidado, como se mira algo por última vez, no con crueldad, sino con la serena determinación final de una decisión que ya ha sido tomada. Entonces dijo, con voz clara y firme que llegó hasta cada rincón del jardín: «No, no acepto». El silencio duró exactamente un segundo. Luego el jardín estalló. 300 personas se movieron, jadearon y se volvieron unas hacia otras al mismo tiempo. Una ola de conmoción recorrió desde las primeras filas hasta las últimas, como viento atravesando hierba alta. Alguien cerca del centro dejó caer su programa. Una anciana de la tercera fila dijo en voz alta: «¿Qué?». 2 periodistas cerca del fondo se enderezaron tan deprisa que casi tiraron sus sillas. Mónica se quedó completamente inmóvil. Sujetaba su ramo de rosas blancas con ambas manos y los nudillos se le habían puesto pálidos. La sonrisa había desaparecido de su rostro, borrada en un instante, sustituida por algo que estaba esforzándose mucho por parecer sereno y que no lo estaba logrando del todo. «Edward», dijo. Su voz era baja y tensa. «¿Qué estás haciendo?». Edward no le respondió. En cambio, se volvió hacia la multitud y alzó la voz para que todos pudieran oírlo con claridad. «Les pido disculpas a todos ustedes por lo que están a punto de presenciar», dijo. «Sé que vinieron aquí esperando una boda. Sé que esto no es lo que nadie había planeado. Pero hay algo que tiene que suceder hoy aquí, algo que no puede esperar, y les pido por favor que permanezcan en sus asientos». Se volvió hacia la entrada lateral del jardín, la pequeña puerta en el seto que llevaba de regreso hacia la casa. Asintió. Thomas había entrado 10 minutos antes de que comenzara la ceremonia. Ahora apareció en la puerta lateral con Felicia a su lado. Había conseguido para ella un par de zapatos planos sencillos de alguna parte. Uno de los empleados de la casa se los había dado sin que le explicaran por qué, y alguien le había llevado un vaso de agua y un paño limpio para limpiarse la cara y las manos. Pero, más allá de eso, estaba exactamente como había llegado. La ropa vieja, el cuerpo delgado, la manera tranquila y cuidadosa en que se movía. Cruzó la puerta y entró en el jardín, y el murmullo de la multitud cambió. Pasó de la confusión a otra cosa, un tipo distinto de sonido, más bajo y más inquieto. La gente se estiraba para ver. La gente susurraba a la persona de al lado. Una mujer sin hogar estaba caminando por la alfombra roja de la boda de Edward Blackwood, y nadie en ese jardín podía entender lo que estaba viendo. Los ojos de Mónica encontraron a Felicia de inmediato. Algo cruzó su rostro. Rápidamente, como una sombra, y luego lo controló. Pero había estado ahí. Margaret, en la primera fila, se había quedado muy quieta. Felicia avanzó y se detuvo junto a Edward. No miró a la multitud. Miró solo a Edward, y él la miró a ella. Y por un instante fue como si las 300 personas en las sillas blancas, el cuarteto de cuerdas y todas las flores no existieran en absoluto. Entonces Edward volvió a mirar al sacerdote. «No voy a casarme hoy con Mónica Adams», dijo. Lo dijo sin dramatismo, con llaneza, como un hombre que enuncia un hecho del que está completamente seguro. Luego se volvió otra vez hacia la multitud. «Pero antes de decir cualquier otra cosa, necesito mostrarles algo a todos». Miró hacia el fondo del jardín, donde habían colocado una pantalla grande entre 2 postes altos que normalmente se usaban para mostrar fotografías durante la recepción. Cruzó la mirada con Thomas, que estaba de pie cerca de la pequeña mesa donde estaba instalado el equipo de audio. Thomas pulsó reproducir. La voz de Mónica salió primero por los altavoces. De verdad volvió a la ciudad. ¿Puedes creerlo? Después de todo. Luego la voz de Margaret. No importa. No hay nada que pueda hacer. No hay nada que pueda probar.
Todas las personas de ese jardín lo oyeron. Los altavoces eran buenos, los mismos que habían contratado para llevar la música por todo el gran espacio. Y llevaron las voces con claridad hasta las últimas filas. Se veía terrible. La vi afuera de aquel restaurante el miércoles. No me vio. Por cómo se ve, lleva años en la calle. Bien. El rostro de Mónica se había puesto pálido. No la palidez de la conmoción, sino la palidez de algo que ha sido descubierto. Se volvió hacia los altavoces como se vuelve una persona hacia un sonido que esperaba no escuchar jamás. ¿Recuerdas lo fácil que fue? Ni siquiera tuvimos que esforzarnos tanto. La dueña de la pensión era barata, $2,000, y no hizo ni una sola pregunta. El hombre que contratamos fue todavía más barato, y ella durmió durante todo aquello. Ahora había un sonido en la multitud. Un sonido bajo y continuo, el sonido de 300 personas reaccionando en tiempo real. La gente se inclinaba hacia adelante. La gente había dejado de susurrar. Todo el mundo estaba escuchando. Y Edward, él estaba tan dispuesto a creer lo peor. Eso es lo que pasa con la gente que ama demasiado. Un pequeño empujón y todo se viene abajo. Ese era el punto. Yo sabía exactamente cómo empujarlo. Su dinero fue la parte más limpia. Una vez que no tuvo nada, no tenía a dónde ir. Ninguna forma de defenderse. Sin recursos, una persona simplemente desaparece. Así es como funciona el mundo. Y ahora, en 3 días, voy a ser la señora Blackwood. Sí, lo serás. La grabación terminó. El jardín quedó absolutamente en silencio. Mónica fue la primera en moverse. Eso no, eso ha sido editado. Eso es IA, dijo. Se volvió hacia la multitud y su voz sonó brillante, firme y urgente. Esa grabación ha sido manipulada. Ahora se puede hacer cualquier cosa con el audio. Puedes hacer que cualquiera diga cualquier cosa. Mónica. La voz de Edward era baja. Ella se inventó todo esto. Esta mujer sin hogar apareció hoy y se inventó todo esto porque quiere. Mónica. Porque quiere dinero o atención o no está bien de la cabeza. Y alguien tiene que investigar de dónde salió realmente esa grabación. Mónica, dijo Edward por tercera vez, y algo en la forma en que pronunció su nombre hizo que ella se detuviera. Él la miró con firmeza. Reconozco tu voz, dijo sencillamente. He oído tu voz todos los días durante 4 años. Esa es tu voz. Mónica se quedó mirándolo fijamente. Luego miró a la multitud, a 300 rostros mirándola de vuelta. Algunos de ellos eran personas que conocía desde hacía años, contactos de negocios, amigos de la familia, personas cuyo respeto había pasado mucho tiempo construyendo con cuidado. Los miró a todos mirándola, y vio en sus rostros aquello que siempre había temido más que ninguna otra cosa en su vida. Los vio soltándola. Esto no es justo, dijo. Su voz se quebró ligeramente, y fue el primer sonido completamente real que había emitido en toda la mañana. Esto no es... No he hecho nada malo. He trabajado por esto. Lo he dado todo. Tú se lo quitaste todo, dijo Edward a ella. Miró a Felicia. Y entonces los invitados miraron también a Felicia. De verdad la miraron. Miraron a aquella mujer delgada y descalza, de pie sobre la alfombra roja con ropa gastada, en silencio, con las manos a los lados. Y algo ocurrió en aquel jardín. De la forma en que a veces ocurren las cosas en grandes grupos de personas cuando la verdad llega de golpe y cae sobre todos al mismo tiempo. Una mujer de la 4ª fila empezó a llorar. Luego otra. Luego un hombre cerca del fondo se aclaró la garganta con brusquedad y miró al suelo. En la primera fila, Margaret Adams estaba sentada con las manos todavía cruzadas en el regazo y el rostro perfectamente controlado. Miraba al frente y no decía nada. Y la quietud controlada de su rostro era, de algún modo, lo más condenatorio de todo el jardín. Mónica miró a su madre. Era una mirada desesperada. La mirada de una persona que siempre ha tenido a alguien que le diga qué hacer después, buscando instrucciones. Pero Margaret no le devolvió la mirada. Margaret mantuvo los ojos fijos al frente, como si, quedándoselo bastante quieta, siéndolo bastante controlada, pudiera de algún modo permanecer intacta ante lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Mónica estaba sola. Volvió a mirar una vez más a la multitud. Abrió la boca, pero lo que fuera que había estado a punto de decir pareció deshacerse antes de llegar a sus labios, porque los rostros que la miraban habían cambiado. La calidez que estaba allí cuando caminó hacia el altar, la admiración, las sonrisas, los teléfonos alzados para capturar su belleza, todo eso se había convertido en algo más frío y más cauteloso. La gente no era cruel. Nadie gritó. Nadie se puso de pie. Pero la retirada fue total,
silenciosa y completamente devastadora. Como cuando baja la marea, no de forma dramática, sino constante, hasta que lo único que queda es tierra desnuda. Mónica Adams había pasado toda su vida entendiendo el poder. Sabía mejor que casi nadie cómo se veía y cómo se sentía. Y supo, de pie en aquel altar con su vestido de 6 meses, el peinado perfecto y sus rosas blancas, que el poder acababa de abandonar la habitación. Dejó el ramo sobre la pequeña mesa junto al sacerdote. Lo dejó con cuidado, pulcramente, como si incluso entonces una parte de ella no pudiera dejar de actuar. Luego bajó sola por la alfombra roja, sus cristales todavía dispersando luz sobre todo lo que la rodeaba, la barbilla todavía en alto, los pasos todavía medidos. No miró a Felicia al pasar junto a ella. Cruzó la puerta principal del jardín y desapareció de la vista. Después de un momento, Margaret se levantó de la primera fila. Se alisó el vestido color crema con ambas manos. No miró a nadie en particular y se marchó por el mismo camino que había tomado. Su hija, sin prisa y erguida, como si simplemente se estuviera yendo antes por elección propia. El jardín las vio marcharse en silencio. El sacerdote, muy dignamente, se aclaró la garganta con suavidad y miró a Edward. Edward seguía de pie bajo el arco de flores. No se había movido durante nada de aquello. Estaba ahora con las manos a los lados, mirando el lugar donde había estado Mónica. Entonces se volvió y miró a Felicia. Felicia lo estaba mirando a él. Tenía la misma expresión que había tenido antes en la salita, firme, tranquila, sin artificio. No había visto a Mónica alejarse. No había mirado a la multitud. Simplemente se había quedado de pie y esperado, como siempre había esperado, con una paciencia que le había costado más de lo que nadie en aquel jardín podía comprender del todo. Edward dio 2 pasos hacia ella. «Te dije que iba a terminar con esto», dijo en voz baja, de manera que solo ella pudiera oírlo. «Pero hay algo más que necesito decir». Felicia esperó. «Perdí 10 años», dijo él. «Sé que no puedo devolverte esos años. Sé que volver a pedir perdón no arregla lo que esos años te costaron. No estoy aquí pidiéndote que olvides nada de ello». Hizo una pausa. «Pero si estoy aquí pidiéndote una oportunidad. No hoy. Sé que hoy ya ha sido demasiado. Solo una oportunidad. Cuando estés lista. Si es que alguna vez estás lista». Felicia lo miró largo rato. Detrás de él, 300 personas estaban sentadas en completo silencio, conteniendo casi la respiración, como si todo el jardín entendiera que estaba sosteniendo algo frágil e importante y no quisiera perturbarlo. La comisura de la boca de Felicia se movió. No era una sonrisa completa, sino algo más discreto que eso. Algo que había estado enterrado durante mucho tiempo y que solo ahora empezaba cuidadosamente a encontrar el camino de regreso a la superficie. «Siempre hablabas demasiado cuando estabas nervioso», dijo en voz baja. Edward soltó una breve risa de sorpresa. Inesperada, completamente real, la risa de un hombre que no se había reído así en muchísimo tiempo. Thomas, de pie a un lado, se tapó la boca con la mano y miró al cielo. Edward se volvió hacia sus invitados. Miró a 300 personas, algunas aún llorosas, algunas aturdidas, algunas observando con esa expresión callada y conmovida de quienes acaban de presenciar algo en lo que pensarán durante mucho tiempo. «Les debo a todos ustedes una explicación», dijo, «y le debo a esta mujer mucho más que una explicación». Miró a Felicia a su lado. Su nombre es Felicia. Hace 10 años, era la persona más brillante, más bondadosa y más genuina que había conocido en mi vida. También era la persona a la que yo más había amado jamás. Me la arrebataron mediante mentiras y crueldad, y yo fui demasiado ciego, demasiado orgulloso para cuestionar aquello que me hicieron ver. Se detuvo un momento. Ha pasado 10 años en las calles de esta ciudad por lo que le hicieron. Mientras yo construía una vida, ella lo perdió todo. No tenía dinero, ni apoyo, ni nadie que le creyera. Y aún así vino hoy aquí no para pedir nada, no para vengarse, sino simplemente porque creía que la verdad merecía ser escuchada. Su voz era firme, pero espesa. Ese es el tipo de persona que es. Ese es el tipo de persona que siempre ha sido. La mujer de la cuarta fila estaba llorando otra vez. Ya había dejado de intentar contenerse. Un hombre cerca del fondo empezó a aplaudir. Luego otra persona, luego 3 más. Después los aplausos se extendieron, primero en silencio y luego creciendo, hasta que todo el jardín se llenó de ellos. No el aplauso agudo y celebratorio de una fiesta, sino algo más lento y más serio. El tipo de aplauso que significa: te vemos, lo sentimos y merecías algo mejor de lo que este mundo te dio. Felicia estaba de pie sobre la alfombra roja, escuchando a 300 personas aplaudirle. Miró al frente y,
Por primera vez en toda la mañana, sus ojos se llenaron de lágrimas. No intentó detenerlas. Simplemente dejó que vinieran y se mantuvo erguida mientras caían, porque se había ganado cada una de ellas. Thomas se acercó y se colocó a su lado por un costado. Edward permaneció al otro. En las semanas que siguieron, muchas cosas cambiaron. La grabación se difundió rápidamente, como suelen difundirse las grabaciones en un mundo donde la información se mueve más rápido que la luz de la mañana. Para la tarde del día de la boda, ya la habían escuchado miles de personas. A la mañana siguiente, cientos de miles. Margaret Adams descubrió que la cuidadosa y poderosa red de contactos que había pasado décadas construyendo tenía muy mala memoria cuando se trataba de lealtad. Las llamadas que hacía quedaron sin respuesta. Las invitaciones que enviaba fueron rechazadas en silencio. El mundo que había construido mediante estrategia y control comenzó, ladrillo a ladrillo, a desmontarse por sí solo. Mónica abandonó la ciudad. Nadie anunció a dónde había ido, y al cabo de un tiempo, nadie preguntó. Edward avanzó despacio, tal como había prometido. Primero consiguió para Felicia una vivienda digna, un apartamento limpio y tranquilo en una buena zona de la ciudad, gestionado a través de Thomas y sin ninguna condición. Le dijo que era suyo independientemente de cualquier otra cosa. Le dijo que era lo mínimo que se le debía. Creó un pequeño fondo para cubrir lo que necesitara mientras reconstruía su vida. No como caridad, se cuidó de aclararlo, sino como una deuda que se estaba pagando, porque eso era lo que era. Felicia lo aceptó con la misma dignidad silenciosa con la que aceptaba todo. No le facilitó que se sintiera perdonado demasiado pronto, y él no se lo pidió. Simplemente se presentó, con cuidado y constancia, sin presionarla, y dejó que el tiempo hiciera lo que solo el tiempo puede hacer. Tomaron café por primera vez 3 semanas después de la boda. En un pequeño café al lado opuesto de la ciudad de Carter Street, hablaron durante 2 horas de cosas corrientes, libros, la ciudad, una película que acababa de estrenarse, una historia nueva que ambos habían leído. Al final, Felicia se rió de algo que él dijo. Una risa real, fácil y sin reservas. Y Edward pensó que era el mejor sonido que había oído en 10 años. No se lo dijo. Todavía no. Pero Thomas, que había insistido en sentarse 2 mesas más allá por si se le necesitaba como apoyo moral, notó la expresión en el rostro de Edward cuando ocurrió. Pagó la cuenta en silencio. Se levantó y salió del café con una amplia sonrisa que no dejó que nadie viera. 6 meses después, una tranquila mañana de sábado, sin invitados, sin flores y sin alfombra roja, Edward, Blackwell y Felicia estaban sentados juntos en un banco de un pequeño parque cerca del apartamento de ella. Él no había planeado lo que estaba a punto de decir. O quizá lo llevaba planeando 10 años sin saberlo. Hablaba en serio cuando lo dije en la boda. Le dijo, no te estoy pidiendo que olvides nada. No te estoy pidiendo que apresures nada. Miró el parque frente a ellos, los árboles, el sendero, la gente común de una mañana de sábado paseando a sus perros y empujando a sus hijos en cochecitos. Solo te estoy pidiendo que me dejes intentarlo bien, como debería haberle intentado hace mucho tiempo. Felicia guardó silencio un momento. Luego dijo, «Sabes, yo solía pensar que si alguna vez lograba sacar la verdad a la luz, si alguien alguna vez me creía, eso sería suficiente. Eso sería todo lo que necesitaría». Bajó la vista hacia sus manos en el regazo. Las mismas manos que una vez habían sostenido libros de texto, que una vez habían estado ásperas y llenas de callos, y que ahora lentamente se estaban convirtiendo en algo intermedio. Pero la verdad salió a la luz y descubrí que por sí sola no era del todo suficiente. Edward la miró. «¿Qué más necesitabas?», preguntó. Ella levantó la vista hacia él. Y ahí estaba otra vez, esa cosa callada que se abría en su expresión, que había aparecido por primera vez sobre la alfombra roja y que desde entonces no había dejado de crecer. «Esto», dijo sencillamente. El parque era corriente, tranquilo y lleno de los sonidos normales de una mañana de sábado. Nadie estaba mirando. Nadie estaba tomando fotografías. No había altar, ni arco, ni cuarteto de cuerdas, ni multitud. Edward extendió la mano y tomó la de ella. Ella se la dejó tomar. Y eso fue suficiente. Más que suficiente. De hecho, lo era todo. A veces la verdad tarda 10 años en llegar, pero siempre llega. Y cuando lo hace, cuando por fin cruza la puerta descalza, cansada y todavía en pie, lo único que queda por hacer es abrir la puerta. Espero que hayas disfrutado viéndolo tanto como yo disfruté creándolo. Dale me gusta, compártelo y comenta las lecciones que has aprendido. Cuéntame desde donde nos ves en los comentarios de abajo. Nos vemos en mi próximo.